Todo comenzó en junio de 2024, cuando mi esposa Katia, nuestro hijo de 9 años, Artem, y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en las afueras de Novosibirsk. Después de 15 años viviendo en un estrecho apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, donde las paredes parecían absorber los olores de los guisos de todos los vecinos y el ascensor sonaba como un viejo tractor, aquella mudanza se sentía como un boleto hacia una nueva vida. Llevábamos casi 3 años buscando esa casa. Era de 2 plantas, con una amplia terraza rodeada de pinos antiguos y una vista al río Obi, que brillaba bajo el sol como plata derretida. El terreno no era grande, pero sí acogedor, algunos manzanos, un pequeño huerto que Katia inmediatamente decidió llenar con zanahorias, perejil y calabacines. Y una vieja glorieta inclinada que yo soñaba convertir en el lugar perfecto para barbacoas y largas noches con amigos. Artem, nuestro inquieto hijo, por fin tenía su propia habitación. Pintamos las paredes de un verde brillante, su color favorito, y él colocó con orgullo su colección de aviones en miniatura y figuras de dinosaurios que llevaba reuniendo desde los 4 años. Katia y yo, por nuestra parte, comenzamos a construir una vida a nuestro gusto. Yo instalé un enorme proyector en la sala para ver fútbol y películas en familia, mientras ella decoraba la casa con cortinas bordadas, macetas de lavanda y menta en las ventanas, y sus acuarelas de paisajes de la taiga siberiana. La mudanza no fue solo un cambio de dirección, fue el inicio de una nueva etapa. En la ciudad vivíamos atrapados en una rutina constante, mi trabajo en una empresa de construcción, la escuela de Artem, sus clases de robótica, las interminables tareas de Katia, el tráfico, las llamadas. Todo era prisa. Pero aquí, junto al río, el tiempo parecía ralentizarse. Cada mañana me levantaba temprano para tomar té en la terraza, escuchando cómo el viento susurraba entre los pinos y el río fluía en silencio. Katia ya estaba en el jardín, planeando dónde plantar rosas o arbustos de grosella. Artem, en cuanto abría los ojos, corría al patio a construir su fortaleza secreta con tablas viejas, mantas y cajas de plástico que habíamos encontrado en el cobertizo. Un día era astronauta, otro día caballero medieval defendiendo su castillo. Mirándolo, a menudo recordaba mi propia infancia en un pequeño pueblo, cuando construíamos refugios y soñábamos con aventuras. Pronto establecimos una nueva tradición. Cada noche le contaba historias a Artem. Dejé de lado los cuentos clásicos y empecé a inventar relatos sobre la marcha. El protagonista era Misa, un chico moderno que accidentalmente viajaba al mundo de las antiguas tribus siberianas. Artem escuchaba fascinado cómo Misa enseñaba a los cazadores a crear herramientas modernas con ramas y resina, o intentaba explicar qué era YouTube y por qué los videos de gatos eran importantes. Cada mañana, mientras tomaba té frente al río, pensaba en un nuevo giro para la historia. A veces Misa organizaba el primer flashmob en la taiga, otras enseñaba a cocinar carne con ketchup y mayonesa. Artem escuchaba sin respirar y luego me pedía más. Nuestra vida fluía tranquila, pero los fines de semana todo cambiaba. Recibíamos visitas, sobre todo de los padres de Katia, que vivían en Barnaul, a 5 horas de distancia. Su padre, Piotr Grigorievich, era el alma de cualquier reunión. Le encantaba contar historias de su juventud, cómo arreglaban coches en medio de la nada con alambre y pura creatividad, o cómo una vez transportaron un sofá en el techo de un coche viejo y casi lo pierden en la carretera. Artem lo adoraba y siempre pedía más detalles. Pero la verdadera estrella era su madre, Elena Viktorovna. Mi suegra era imposible de ignorar. Tenía un porte elegante, una mirada intensa y una energía que llenaba cualquier habitación. A pesar de tener más de 50 años, parecía desafiar al tiempo. Y sus comentarios eran legendarios. Sergei, ahora eres un hombre siberiano, ¿dónde está tu gorro y tus botas? Le decía con una sonrisa burlona. O cuando me veía en el jardín. Riegas las plantas como si fueran tus enemigas. Hazlo con amor, Sergei. Yo respondía con humor, pero no podía negar que había algo magnético en ella. Su presencia era como una descarga eléctrica, impredecible, intensa y extrañamente fascinante. Cada visita se convertía en una pequeña celebración. Katia cocinaba, su padre contaba historias, Artem corría por la casa, y Elena lanzaba sus bromas, siempre dirigidas a mí. Era como un juego constante entre nosotros. Yo intentaba seguirle el ritmo, aunque a veces me preguntaba cómo encontrar un verdadero entendimiento con ella. Con el tiempo, esas visitas se volvieron parte de nuestra vida. La casa se llenaba de risas,
música antigua y conversaciones nostálgicas. Y en medio de todo eso, empecé a notar algo extraño, algo que no debería haber estado ahí. Porque poco a poco, Elena Viktorovna dejó de ser solo mi suegra en mis pensamientos. Con el paso de los meses, la vida en nuestra casa junto al río se volvió cada vez más estable, casi perfecta. Katia se enamoraba más de aquel lugar con cada día que pasaba, Artem crecía feliz entre juegos y aventuras, y yo intentaba concentrarme en el trabajo y en mantener ese equilibrio que tanto nos había costado conseguir. Pero había algo que no encajaba. Los pensamientos sobre Elena Viktorovna no desaparecían. Al contrario, se volvían más frecuentes, más intensos. A veces bastaba una simple mirada suya, una sonrisa o incluso la manera en que se acomodaba el cabello para que algo dentro de mí se agitara. Intentaba ignorarlo. Me repetía que era absurdo, que era la madre de mi esposa, que todo esto no era más que una fantasía pasajera. Pero las ideas regresaban una y otra vez, como olas constantes que nunca dejan de golpear la orilla. Elena, por su parte, parecía diferente también. Sus bromas ya no eran tan punzantes, su tono se volvía más suave, y sus miradas duraban un poco más de lo necesario. Había algo en el aire entre nosotros, algo que ninguno mencionaba, pero que ambos parecíamos sentir. La oportunidad llegó de forma inesperada. Un fin de semana, Katia decidió irse con Artem a visitar a una amiga en Tomsk. Elena Viktorovna, en cambio, llegó sola a nuestra casa con la excusa de ayudar en el jardín. Bueno, Sergei, vamos a ver cómo te las arreglas sin el caos de la ciudad, dijo con una ligera sonrisa mientras observaba el patio. En ese momento lo supe. Era mi oportunidad para hablar con ella, para aclarar todo, para poner orden en lo que estaba sintiendo. Preparé la terraza con cuidado, queso, frutas, aceitunas, y una botella de whisky que había guardado para una ocasión especial. La noche era tranquila, la luna iluminaba el río y los pinos susurraban con el viento. Elena Viktorovna, ¿nos sentamos a charlar un rato? Le propuse intentando ocultar mis nervios. Ella me miró con esa expresión entre curiosa y burlona. Vaya, Sergei, pareces todo un conspirador. Está bien, sirve. Nos quedamos hablando durante horas. Al principio, la conversación fue ligera, recuerdos, historias, anécdotas. Pero poco a poco, sin darme cuenta, terminé diciendo todo lo que llevaba dentro. Le hablé de cómo a veces sus bromas me afectaban, de mi deseo de mantener la paz en la familia, de lo importante que Katia era para mí. Ella escuchaba en silencio, a veces sonriendo, a veces asintiendo. Luego empezó a hablar ella. Me contó sobre su juventud, sobre los años difíciles, sobre cómo había tenido sueños que nunca llegó a cumplir. Habló de su amor por la música, de los días en los que cantaba y creía que su vida sería distinta. En ese momento, por primera vez, dejé de verla como mi suegra. La vi como una mujer. Una mujer con historia, con sueños, con emociones, y con una tristeza leve escondida detrás de su sonrisa. El ambiente cambió. El whisky, la noche, el silencio del bosque, todo parecía acercarnos más. Las palabras se volvieron más sinceras, más profundas. Las miradas, más largas. Eres un buen hombre, Sergei, dijo de pronto. No todos harían lo que tú hiciste por su familia. No supe qué responder. En ese instante, algo invisible se rompió entre nosotros. Cuando nuestras miradas se cruzaron de nuevo, ya no había ironía, ni distancia, ni bromas. Solo una tensión que crecía en silencio. Y entonces pasó. El beso llegó sin aviso, como si siempre hubiera estado destinado a suceder. Fue rápido al principio, casi dudoso, pero en cuestión de segundos se volvió intenso, inevitable. Todo lo que habíamos contenido durante meses salió a la superficie de golpe. La noche nos envolvió completamente. Nos dejamos llevar, sin pensar en consecuencias, sin detenernos. Era una mezcla de emoción, deseo y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando desperté por la mañana, sentí una calma extraña. Elena ya estaba en la cocina, tarareando una vieja canción como si nada hubiera pasado. Me sirvió café y me miró con una ligera sonrisa. «O entonces, Sergei, paz», dijo con un guiño. Yo solo asentí. Pasaron 8 meses. Desde entonces, Elena Viktorovna empezó a visitarnos aún más seguido. Pero todo había cambiado. Sus bromas desaparecieron,
reemplazadas por calidez, apoyo y una cercanía inesperada. Katia también lo notó. Mamá está diferente últimamente, decía a veces. Más tranquila, más amable. Yo simplemente asentía, evitando su mirada. Entre Elena y yo, todo continuó, en silencio. Encontrábamos momentos a solas, pequeñas oportunidades donde nadie sospechaba nada. Y cada vez que sucedía, era como revivir aquella primera noche. Lo más extraño de todo era que, en apariencia, nuestra familia estaba mejor que nunca. Menos tensión, más armonía, más unión. A veces me preguntaba si aquello tenía sentido, o si simplemente era una ilusión peligrosa. Pero una cosa era cierta. A veces, para cambiar una relación, basta con una conversación honesta. O con una noche que lo cambia todo.